estamos en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Hoy damos una vez más gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra en esta casa donde Dios nos ha puesto por la gracia de Dios. Damos gracias a nuestros pastores Ender y Xiomara de Vargas por sus direcciones, por su cobertura. Bajo directrices de nuestro pastor Ender Vargas, bajo de la dirección de Dios, estamos en este mes en la temática la iglesia de Jesucristo es una iglesia invencible. La iglesia de Jesucristo es una iglesia invencible. ¿Cuántos lo creen? Ven. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versos 54 al 60. Hechos 7, 54 al 60. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Y dice así la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Podemos orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú seas, oh Dios, enseñándonos a través de tu palabra en esta mañana. Que tú seas revelándonos, Señor, tus propósitos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y en él te doy gracias. Amén. La palabra de Dios nos está hablando acá de el primer mártir que conoció la historia de la iglesia. Y he titulado este mensaje: una iglesia invencible es una iglesia que evangeliza. Una iglesia invencible es una iglesia que evangeliza. ¿Ven? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Gloria a Dios. Esteban fue un diácono de la iglesia primera, la iglesia primitiva de Jerusalén, y protomártir. La palabra protomártir quiere decir que es uno de los primeros mártires del cristianismo. De hecho, tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo.
Esteban no tuvo temor en abrir sus labios. Esteban no solamente sabiendo que estaba en una situación bien apremiante y que su vida estaba en peligro, no mirando las circunstancias, no mirando las piedras que le lanzaban, puso los ojos en el cielo y dijo: veo el trono de Dios, veo la gloria de Dios y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Padre. Si va a aplaudirle, hágalo fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos Esteban hay aquí que están dispuestos a ir hasta la última consecuencia por la causa de Cristo? Amén. Por eso esta es una iglesia invencible. Por esto es una iglesia que avanza. Por esto es una iglesia que ha sufrido todos los avatares y todas las circunstancias difíciles que pueden haber venido. El COVID, las crisis, cantidad de cosas, pero somos una iglesia que evangeliza. Somos una iglesia que alcanza las almas para Cristo, que estamos cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ven? ¿Qué nos enseña este mártir? Primeramente, la palabra mártir, el término español mártir se deriva del griego martis, que significa testigo, y por lo tanto designa a quien puede dar fe de una acción o un suceso. Con otras palabras, quien tiene una evidencia, quien ha tenido una experiencia con Jesús. Un testigo es aquel que puede dar testimonio primeramente de lo que Dios ha hecho en su vida. Un testigo es aquel que puede con convicción clara decir: mi Cristo me salvó, mi Cristo me perdonó, mi Cristo me ama, porque tiene una evidencia, tiene una convicción bien clara. Sin embargo, la palabra griega tiene un sentido más amplio. Un famoso lexicógrafo señala que el martis bíblico realiza un papel activo al contar lo que ha visto u oído y proclamar lo que sabe. Por lo tanto, es aplicable a todos los cristianos, ya que tienen la obligación de dar testimonio de lo que han aprendido acerca del Señor y sus propósitos. ¿Cuántos hombres y mujeres de propósito hay aquí? Gloria a Dios. Hombres y mujeres que hemos entendido que Dios nos ha llamado. Hombres y mujeres que hemos entendido que el propósito de Dios al traernos de las tinieblas a su luz admirable es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Dado que el testimonio cristiano implica muchas veces hacer frente a oposición, dice la palabra que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Quien quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La bendición del creyente es que aunque se enfrenta a la muerte, dice la palabra, que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Dele el aplauso fuerte al Señor. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Vallefrío. ¿Cuántos testigos hay dispuestos a ir a Vallefrío? A proclamar el Evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que se han atrevido a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los demás no se atreven.
Dios te va a capacitar para que lo hagas. Dios te va a capacitar. ¿Sabes qué? Dice la palabra que Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No por nuestros méritos, sino por los méritos redentores en la cruz del Calvario. Necesitamos entender que aquel que nos llamó nos capacita. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y Dios te llamó a ti y te llamó en este tiempo para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre damos gloria. Uno de los aspectos importantes a analizar en el libro de Hechos de los Apóstoles y que llama la atención es el protagonismo de Esteban. Aunque Esteban no era un apóstol, aunque las dos figuras que principalmente es el Espíritu Santo, la mayoría de los estudiosos opinan que debería de llamarse los hechos del Espíritu Santo y no los hechos de los apóstoles, porque fue el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Pero los dos, después del Espíritu Santo, protagonistas principales son Pedro y Pablo. Y Esteban era un diácono, era un servidor. ¿Cuántos servidores hay aquí? Como Esteban. ¿Cuántos hay aquí que están dispuestos a servir como Esteban? Y llama la atención el protagonismo de Esteban, y su nombre significa corona. Como Esteban representa a la iglesia. Esteban representa a esa iglesia invencible, con un valor, con un coraje que demostró hasta el último aliento de vida. Eso no significa que no tuviera temor. Algunos piensan que el tener fe implica que nunca va a haber temor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el salmista dijo, en un momento de crisis, de tribulación, en el día que temo, en ti confío. No somos superhéroes. El superhéroe se llama Jesucristo. Ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que todo lo puede. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Nosotros somos hombres y mujeres con debilidades y con defectos, pero que cuando ponemos nuestras vidas en las manos de un Dios todopoderoso, entonces Dios hace maravillas. La palabra de Dios afirma en el libro de los Hechos que a la predicación de la palabra le seguían los milagros, las maravillas y los prodigios. Milagros, maravillas y prodigios. No le siguen a la boca de Lisandro, no le siguen a la boca de Juan, no, le siguen a la predicación de la palabra. Cuando nosotros abrimos nuestros labios para predicar la palabra, porque ella es poderosa, ella es viva y eficaz, ella penetra hasta los huesos, los tuétanos, diciendo los pensamientos del alma y las intenciones del corazón, y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ven, qué poderosa es la palabra de Dios, que le seguían los milagros, las maravillas y los prodigios. Usted se siente en la competencia de que a través de su vida se vean señales, maravillas y prodigios. Hay pocos amén. 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 Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si solamente pudieras creer, verás mi gloria, dijo el Señor. Porque al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Si el padre del muchacho endemoniado, reconociendo delante de Jesucristo su incredulidad, y le respondió, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que si tú me ayudas, yo lo voy a lograr. Yo creo que si tú vas conmigo, yo lo voy a lograr. Yo voy a pasar al otro lado. Yo voy a pasar el Jordán.
Yo voy a pasar el Mar Rojo. Yo voy a pasar las circunstancias que están quizás deteniéndome. Si el Señor va con nosotros, no hay nada que te detenga, porque cuando Dios establece propósitos, Él los cumple. Amén. Dele el aplauso al Señor, que es para el deseo fuerte. Gloria a Dios. Pero qué hombre con valor y fe, representando una iglesia invencible. La Biblia de las Américas lo presenta de una manera que me gusta más todavía, que como lo acabamos de leer. Dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la diestra de Dios. A Jesús de pie a la diestra de Dios. Jesús miró a Esteban con tal agrado de ser un digno representante de una iglesia invencible, que se puso de pie para honrar a un digno representante de la iglesia de Jesucristo, al primer mártir que nos presenta la historia de la iglesia, y Jesús le recibe honrándolo como mártir, como el primero que tuvo la honra de derramar su sangre por la causa de Cristo. Hay una similitud, hay un parecido en la vida de Esteban con la vida de Jesús. Murieron los dos. Tremendo ver a Esteban pronunciar las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, perdónalos. Qué corazón tan dado y entregado a la dirección y al gobierno del Espíritu Santo. Necesitamos en nuestras vidas la dirección, el gobierno, la ayuda, la llenura del Espíritu Santo para ser unos testigos fieles de Jesucristo, unos testigos eficaces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para eso hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Amén. Aquí hay una iglesia poderosa, una iglesia invencible, porque dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué tremendo que mientras venían piedras, mientras la piedra los estaba lapidando, este hombre, Esteban, no estaba mirando las piedras. Por eso dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, así como Esteban no miró las piedras que venían, tú y yo no miramos las circunstancias únicamente para ordenarle en el nombre de Jesús que retrocedan. Amén. Yo no sé qué circunstancias estás pasando que representan esas piedras. Yo no sé qué circunstancia tú hoy estás pasando, que quizás no estás enfrentando con valor porque quizás esa presencia del Señor no la estás sintiendo. No están sintiendo ese fortalecimiento del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que sí sé es que fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Amén. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de la vida de Esteban? ¿Qué nos enseña hoy a nosotros? ¿Qué nos quiere hablar el Señor hoy a nosotros a través de la vida de Esteban? Y hay tres características importantes que hoy quisiera ver en esta mañana. Y dice la palabra que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para atender a la mesa. Y se reunieron. Porque la iglesia, cuando hay problemas, se reúne bajo la dirección de Dios. Cuando hay circunstancias difíciles, la iglesia se reúne. Porque en la unidad está la fuerza. Y una iglesia unida es una iglesia poderosa. Un ministerio unido es un ministerio poderoso. Jesucristo clamó al Padre y dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo Dios, en un mismo bautismo, en un mismo Espíritu Santo, entonces el mundo cree, el mundo va a creer que Jesucristo ha sido enviado para salvación. Y los apóstoles llegan a un consenso, es decir, buscad pues hombres de entre vosotros, a 7 varones, número perfecto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. 7 varones, no era entre los apóstoles, era entre los servidores. Dios está empezando a señalar aquí servidores llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y llenos de sabiduría. Gloria a Dios que hay una cantidad bien considerable de hermanos y hermanas que están estudiando en teología, en el Centro de Formación Teológica, preparándose para la gran comisión, preparándose para ir y hacer discípulos, para cumplir la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero lo hermoso es que, y aquí, yo estoy con vosotros. El Señor ha prometido que estaría con nosotros, llenándonos, capacitándonos, enseñándonos. Hombres, varones de buen testimonio. Cuando en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, se dieron cuenta que era necesario estas 3 cosas: buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer lo malo. El principio de la sabiduría viene de estudiar la palabra. De ahí viene la sabiduría para el hombre para tomar decisiones sabias. De ahí viene el consejo de Dios. De ahí viene la confirmación del llamado de Dios. De ahí vienen las promesas de Dios. Hasta ahora no habéis recibido porque no habéis pedido. Dice el Señor en su palabra: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Varones de buen testimonio. Es lo primero que aprendemos de la vida de Esteban. Esteban era un hombre con un testimonio intachable. Hasta ahora no figuraba, hasta ahora no era el que predicaba en el púlpito. Hasta ahora quizás no se daban cuenta que Esteban estaba allí. Pero cuando comenzaron a ver, Dios comenzó a confirmar. Porque así como lo hizo el Señor cuando Saulo es confrontado y cae del caballo, queda ciego, la instrucción que el Señor le da es: ve a casa de Ananías, que ciertamente él ora y va a imponer las manos sobre ti y vas a recibir la vista. Cuando tú eres alguien que busca a Dios de todo corazón, dice Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
no porque me vean, no porque estoy buscando posición, no, porque estoy buscando la gracia y el favor de Dios. Estoy buscando la sabiduría de Dios. Estoy buscando que Dios sea llenando mi vida con su presencia, con su amor, con su misericordia, con su paz, con su benevolencia, con su bondad. Que mi vida sea transformada en su presencia. Y como decía la alabanza, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a llegar. Porque dice Juan 14 que apartado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y esta palabra pareciera que no tuviera en el contexto, pero sí está en el contexto correcto. Apartado de Jesucristo nada podemos hacer. Podemos lograr dinero, pero no nos va a satisfacer. Podemos lograr quizás hasta un matrimonio, un hogar, lo que sea que podamos lograr con nuestra fuerza, pero eso no va a satisfacer nuestras vidas. Lo que satisface el corazón del ser humano, lo que satisface una vida, es que la presencia del Señor venga sobre nuestras vidas y nos llene por completo, porque Dios ha prometido que nos llenaría con la presencia de su Espíritu Santo. ¿Ven? Denle aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mismo Jesús dijo, yo me voy, pero no les dejaré solo. Esa palabra me encanta recordarla a cada momento. Yo me voy, pero no les dejaré solo. Les enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu que disipa la mentira, que disipa el error, que disipa la duda. El Espíritu de verdad que estará en ustedes. Es una promesa que les llenará, les guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios. Varones de buen testimonio. ¿Sabe que lo que nosotros hagamos no es sino a través de lo que digamos, sino a través de lo que hacemos? Alguien decía, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Cuando nuestro caminar y nuestro andar no es cónsono con la palabra, y cuando no es cónsono con lo que hablamos y decimos, hay falta de integridad. Es tremendo cómo nos conseguimos con gente tomando con tanta ligereza una mentira pequeña, porque le llamamos mentiras blancas. No, dile que no estoy. Pero delante de Dios mentira es mentira. Desechando pues toda mentira, toda ira, toda detracción y toda malicia. Es el consejo de la palabra. Necesitamos hablar verdad entre nosotros para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice Santiago 2, 14 al 20, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta. La iglesia, recientemente fuimos a Cerro de Marín con un buen grupo a hacer un trabajo de servicio, porque hay necesidad a nuestros alrededores. Y Dios se glorificó de una manera preciosa. Y ahora Dios ha puesto inquietud de ir a Vallefrío. Si usted no puede ir, colabore con algo, por favor. Si usted no puede colaborar con algo, ore por nosotros. Y es parte de esa labor. Si vemos a alguien tener necesidad, no le podemos decir, despacharlo. Estamos llamados a ser de bendición. Estamos llamados a hacer la diferencia en este tiempo. La iglesia no anda mendigando, la iglesia bendice, la iglesia bendice, la iglesia bendice al pobre, al necesitado, al menesteroso. Gloria a Dios. Si queremos ser creyentes de buen testimonio, es deber darle a la oración y a la lectura y meditación de la Escritura un lugar preferencial en nuestro diario vivir. ¿Qué tiempo le estamos dando nosotros a la palabra? ¿Qué tiempo estamos meditando en la palabra? ¿Qué tiempo estamos orando para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas? Para que sea Dios enseñándonos, para que sea Dios usándonos. ¿Qué importancia le estamos dando a la palabra de Dios y a la oración y a la meditación? El Salmo 1 dice que el que medita de día y de noche en la palabra de Dios es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así el malo. Entonces, cuando vemos estos principios, pensamos a veces que son para los líderes, que es para aquellos que quieren ir a evangelizar. Gloria a Dios por los que quieren ir, por los que se atreven, por los que se han entrenado. Pero hay un buen grupo, creo yo, que no se ha atrevido. O que quizás nos sentimos que no somos capaces, porque no sé, porque no tengo la experiencia, porque siento que no tengo la capacidad. Pero dice la palabra que Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Hemos sido capacitados por Dios para ser ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. ¿Usted lo cree? Dígame amén. Entonces usted ha sido capacitado, porque Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llaman. Dios te escogió, Dios te llamó. Y el mandato del Señor, cuando les dijo que esperaran en el aposento alto, y hoy recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero un mandato del Señor: quedaos allá en el aposento, quedaos allí en el lugar de la oración, quedaos allí en la meditación de la palabra, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y seremos entonces testigos, y podemos tener testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque, como dice el profeta, cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ti, serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás mudado en otro hombre, serás mudado en otra mujer. Tu vida cambiará para la gloria de Dios. Y habrá quien te pregunte qué ha pasado en ti. Y tú vas a tener la oportunidad de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo hablando su palabra, presentando el Evangelio. Lo segundo que vemos en la vida de este gran hombre, de este digno representante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones
lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres hay aquí llenas del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo? Ven, gloria a Dios. Necesitamos empoderarnos, porque es el Espíritu Santo quien nos capacita, es el Espíritu Santo quien nos da poder, autoridad, es el Espíritu Santo que nos da denuedo para hablar su palabra. Yo lo que menos pensaba en la vida es estar aquí predicando. Yo fui un joven temeroso, todavía en el liceo ni hablaba. Las primeras veces que me paré aquí temblaba, pero mucho. Lo que menos pensaba yo en mi vida era que podía estar hablando a un público como ustedes. Hermanos y hermanas redimidos por la sangre de Cristo. Pero como Dios es el que capacita, Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Una vida llena del Espíritu Santo del Señor es una vida que muestra como testimonio los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Gálatas, comienza diciendo en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. No es opcional, no es a ver si puedo, no es a ver si me lo merezco. ¿Será que eso es para mí? No, ahí no hay duda. Jesucristo murió, resucitó, se sentó a la diestra del Dios Padre y nos envió la promesa del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería. Hasta aquí no hay de eso. Pero viene aquí un grupo que es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Que qué fácil caemos en eso. Amén. ¿O soy yo solo? Pasa, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando eso pasa, limitamos el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser hombres y mujeres con los dones del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Se han negado a sí mismos. Le han dicho no al pecado, no a la carne. Y clamor por el Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo para ser siervos aprobados por Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el mandato es, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ven? O sea que la llenura del Espíritu involucra sentimiento, voluntad e intelecto. No es que simplemente estoy en una administración y salgo de allí. Lamentablemente hay gente que de pronto está en una administración, cayeron por allá, pero después salen hablando cosas y eso no es. A veces hay mucha gente que habla en lengua, pero que no por hablar en lengua somos espirituales.
la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, es que camino en gozo, pase lo que pase. Es que tengo fe. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Somos hombres y mujeres de fe. Caminamos en paz, aún en medio de las tormentas, porque el Señor es nuestro guía, es nuestro Dios. Amén. Una iglesia invencible es una iglesia como Esteban, llenos de sabiduría. Esteban era un varón lleno tanto de conocimiento espiritual como de sabiduría dada por Dios. ¿Sabe dónde vienen los fanáticos? De mucha oración y poca palabra. ¿De dónde vienen los legalistas? De mucha palabra y poca oración. Y es fácil desviarnos, porque es un equilibrio. Palabra, oración, conocimiento. Dios le dijo a un sacerdote en el Antiguo Testamento: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Wow. Tremendo. Él le servía a Dios, pero desechó el conocimiento. Es necesario que tengamos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Todos los creyentes deberíamos esforzarnos por estudiar, conocer y escudriñar la Escritura. En otras palabras, debería ser un deseo de todo creyente alcanzar un mayor conocimiento escritural. Claro está, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esteban era un varón lleno, tanto de conocimiento como de sabiduría dada por Dios. Conocemos la Escritura, conocemos la historia de la iglesia. Hay una larga historia de la iglesia. Si no conoce la historia de la iglesia, inscríbase en el Instituto de Teología. Es impresionante la historia de la iglesia. Es fascinante. Pero para poder ser testigos fieles, para poder ser hombres y mujeres de testimonio llenos del Espíritu Santo, necesitamos conocer quiénes son nuestros antepasados, quiénes fueron los patriarcas. Y lo tremendo que Esteban hace aquí es que da un discurso tremendo, que da evidencia de que tenía conocimiento de cada detalle. Desde Abraham, Moisés, Abraham, Isaac engendró a Jacob, y después Jacob engendró a los patriarcas. Y dice Esteban: y los patriarcas vendieron a José por envidia, y José fue esclavo en Egipto. Pero José vio la promesa de Dios, porque José era un soñador, estableció la diferencia entre sus hermanos. Y Esteban fue detallando de una manera meticulosa, tanto que hay casi 60 versículos en el discurso de Esteban. Y fue tantas las verdades que le dijo a esos judíos que estaban yendo en contra de él, que le crujieron los dientes y decidieron apedrearlo. Pero Esteban, puesto los ojos en el cielo. Pero la iglesia de Filadelfia tiene puestos los ojos en el cielo. Y dice como el apóstol Pablo: porque este leve peso de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no miramos nosotros las cosas que se ven, sino que miramos aquellas que no se ven, que son eternas. Porque las que no se ven son temporales. Si tu presencia conmigo no va. Puede ponerse de pie.